Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí es el super mediodía. El mediodía, a tope de sol. Pero bueno, hemos tenido un momento de parón, de consultas, porque hoy es un día entretenido y hemos dicho, pues venga, Sky y yo nos vamos a bañar un ratito, un poquitín, en nuestro tiempo de descanso. En vez de dormir, siempre bañarse en aguas cristalinas es más energizante y hacer unas buenas respiraciones. Dicho esto, este vídeo es para compartiros mi visión, porque esto tan solo es mi verdad, acerca del tema gurús, maestros, etc. Pero antes de nada, recordaros el acompañamiento personalizado del método Mensua, que transforma tu vida, transforma vidas. Y yo no lo hago por ti, no soy tu maestra, no soy tu gurú, no tienes que seguirme. Simplemente caminamos un tiempo juntos. Hacemos un recorrido donde te facilito trascender ciertos aspectos de tu realidad que no están resonando con la verdad de tu ser. Y te ayudo pues compartiéndote herramientas súper poderosas para que cuando terminemos no necesites a nadie, ni a mí ni a nadie. Hayas aprendido por ti misma, por ti mismo. Y dicho esto, ¿qué os voy a decir? Bueno, a ver cómo lo reflexiono. Porque zumbados estamos todos, ¿eh? Aquí, que levante la mano, ¿no? Pero yo, ¿cómo lo experimento? Mirad, por suerte para mí, que es una maravillosa virtud, que creo que, bueno, pues igual en otras vidas tuve que tener un gurú, yo no lo sé. Pero no he seguido a nadie fielmente, no me he creído nada de nadie, y cada día menos. Pero sí que me he dejado inspirar, que es muy distinto, ¿no? Pues por ejemplo, un ser al que admiro muchísimo es Krishnamurti. Por eso digo que en vez de perder el tiempo, ¿no? Mirad lo que os digo, en YouTube, escuchando información de mierda, lo voy a decir así porque es que me sale del alma. Que si conspiración, ya lo sabéis lo de siempre, astrología, charlatanes, porque hay unos vendehumos y charlatanes que es alucinante. Nos dedicásemos a ir a fuentes seguras, ¿no? Que nos están hablando de la verdad, de un entrenamiento mental, como en este caso, pues es Krishnamurti, que a mí me inspira muchísimo. Y me recuerda, ¿no? David Hawkins es un ser que me ha inspirado muchísimo y me recuerda, sigue formando parte de mi realidad. Ananda Majima, Ramana Maharshi, todos, en general todos, pero no he seguido a nadie fielmente. Y no he sentido que porque yo qué sé, pues pongamos que abro un libro, pues por ejemplo, sin ir más lejos, David Hawkins, el hermanito David Hawkins, tengo todos sus libros, todos me parecen maestría del conocimiento mental. Y el que sana su mente lo sana todo, os lo digo. Pero por ejemplo, yo no comulgo con cosas que él hacía, pero por eso no hago todo lo que él dice. Pues si David Hawkins se hinchaba a comer paté de hígado, pues no lo quiero ni enjuiciar, simplemente es porque lo haga él, no lo voy a hacer yo, porque esto es lo típico, ¿no? Aquí es donde voy, ¿no? Es que como Jesús decía, es que como Buda decía, es que como el hermano David Hawkins, que está también, porque yo estoy en una sangha donde todos han seguido a David Hawkins, no se han inspirado, han seguido. Así que como Doc dice esto, ¿y tú qué dices de todo esto? Por eso a mí, personalmente, mira, cuando alguien se pone a hablarme de libros que se los sabe de memoria, digo, qué pereza, por favor, qué pereza. ¿Me puedes hablar, por favor, de tu experiencia? ¿Cómo ves tú esto, de tu percepción? Porque al final, ese señor que escribió ese libro, que era un erudito, pero era su percepción, era su realidad, y cada uno aquí tuvo su percepción. Jesús, Buda, Krishnamurti, todos han tenido su propia percepción, que es maravillosa porque nos puede inspirar, pero al final tú vas a tener que tener tu propia verdad. No te puedes creer lo que te dice nadie. Entonces es lo que digo, todos estamos tumbados, no más que otros. Porque esto es como el tema de los extremos, ¿no? Bueno, voy a terminar el tema de los gurús, cómo me llega. Observo personas que encima me han dicho, tú necesitas un maestro, ¿no? Y necesitas un gurú. Mirad, veo a personas que siguen a ese gurú al final del mundo. Todo lo que diga el gurú va a misa. Y además lo necesitan. Y sufren si no están cerca del gurú. ¿Vosotros creéis que eso es independencia, eso es encontrar tu poder? Una de las cosas que creo, que estoy segura que el método Mensua ofrece
ostras, es descubrir tu poder interior, ¿sabes? Descubrir tu poder interior, a tomar por saco. No te fíes de los poderes de los demás, ten tú el propio tuyo, ten tu propio criterio, ten tu propia percepción, no te creas nada de lo que dice nadie, nunca. Eso ya con el tema de los gurús, ya con el tema de las creencias. Mirad, a mí es que me parece vomitivo. De hecho, a mí cuando alguien me dice maestra, digo que no soy tu maestra. Que no soy tu maestra, que te resuene, que te inspire. Soy otra tú. Somos iguales, ni mejor ni peor. Somos iguales, señores, por favor. Así que te lo digo a ti, que acompaño a muchas personas y veo el ego espiritual, que yo también lo trascendí, lo pasé, os lo aseguro. Y si alguna vez me sale, creo que pido cada día, honestamente y humildemente, verme, ¿no? Pero... ay, espera. Por eso cuando alguien te dice, sígueme. Cuando escuches a alguien hablar en vídeos, mis seguidores, mis alumnos, mi canal. Pues yo creo que pocas veces he hecho yo referencia diciendo mi canal. Siempre digo, puedes pasar por el canal de Suama Fraile. Creo que no me he presentado nunca diciendo, hola, yo soy Suama Fraile, o hola, yo soy terapeuta, hola. Porque no soy nada de todo eso. Si es que cada día voy a hacer una cosa, ¿cómo me voy a encasillar con algo que ni siquiera sé si soy? Si estamos todos descubriendo lo que somos. Entonces, o personas, me han aparecido, ¿no? Personas que con esta terapia yo te sano. Sal corriendo, por favor. Sal corriendo. ¿Quién narices te va a sanar si no eres tú? Mira, lo único que sana en esta vida es el amor unido con la fe. No hay nada más. Y para eso hay que tener fe, constancia y perseverancia, entrenamiento mental. Nadie va a venir con una varita mágica, a no ser que tengas una fe profunda en que alguien te venga con la varita mágica y creas que te va a curar. Porque si lo crees, lo ves. Eso es un hecho. Como para un lado como para otro, ¿eh? Cuidado con lo que creemos. Así funciona esto. Y luego, pues, el tema de... yo veo, ¿no? Como escriben algunos canales. ¡Ay, sí, maestro! ¿Qué razón tienes? Pues, por ejemplo, locuras. Pues no voy a decir nombres, ¿no? Y aquí cada uno sabrá de quién estoy hablando. Le llegará la energía. ¡El agua no se puede beber! ¡Es veneno! Y ahora todos como borregos a dejar de beber agua, ¿no? Ese señor no tiene ni idea del impacto que está creando en los seres humanos. Y yo me di cuenta, porque yo soy una persona muy sensiblona, os lo aseguro. Tiendo a ser bastante sensiblona. Y me acuerdo una vez que leí un post de este señor, no sé de qué fue, del agua, no sé. Y de repente ya no me bebía el agua igual de a gusto. Joder, quédate calladito. Porque mira, todo es veneno si tú crees que es veneno. Y como dijo Paracelso, todo en su justa medida puede ser un veneno o un remedio. Pero que este señor se dedica a decir que la comida, el alimento es veneno, que los bebés pueden vivir sin comida, que, pues no sé, ten un hijo tú y no lo alimentes a ver qué pasa. Entonces ya nos hablas desde tu experiencia, ¿vale? Dejémonos de teorías, que estoy hasta aquí, de las teorías. Que es que solo hay que comer crudo. Solo hay que comer no sé qué. Aquí sí que se come arroz. En esta dieta no se come arroz. Aquí el agua es veneno. Los plátanos son veneno. Respirar es veneno. Es que todo es veneno. Si tú lo crees. Os recomiendo encarecidamente que os leáis el libro de Curación y Recuperación de David Hopkins. Sobre todo que lo practiquéis, claro. Entonces, ¿por qué creernos, no? Lo que nos dicen los demás. Y seamos responsables también lo que les decimos a los otros. Mirad, yo hay mucha gente que se ve delante de mí una Coca-Cola y mi mente sí que cree que eso es veneno. Pero ¿quién soy yo para decirle al que está enfrente, feliz, bebiéndose su Coca-Cola de, oye, eso que te estás bebiendo es veneno? Pues igual para él no. Igual para él es maravilloso, porque igual a lo mejor de pequeño le dijeron que la Coca-Cola era buena para la tripa y se lo cree. Si es que no sabemos nada. Señores, no sabemos nada, y sé que en este vídeo van a aparecer, porque bueno, hay comentarios que me parecen fascinantes, y sobre todo gracias a los haters, porque es maravilloso, porque le dais atención al canal, ¿no? Que se creen que sí que lo saben todo. No, sí, es verdad, el agua es veneno porque no sé qué, no sé cuánto, si no sé qué es veneno porque no sé qué, no sé cuánto, porque... ¡Qué pereza! Solo os voy a decir una cosa, sed felices, los extremos. Uf, no nos hacen ningún bien. La felicidad es importante, porque es lo que va a generar el campo vibratorio del amor, que es lo más sanador. Así que sed felices. No sigamos a nadie, no nos creamos lo que nos dice nadie, tengamos nuestra experiencia. Si su ama te dice algo que te resuena, oh, pues pruébalo. Y ahí tendrás tu verdad, que ya no será la mía, será tuya.
Así que todo esto, hoy tenemos amiguitos, mirad. ¿Qué os voy a decir? Que gracias a la vida por poder estar aquí. Pero bueno, ¿a quién oigo?